un predicador es un siervo, y todos los que damos también enseñanza, es un siervo que ha sido llamado, ha sido enviado, ha sido elegido por Dios para anunciar públicamente la palabra de Dios, proclamando el Evangelio de Cristo con fidelidad, hermanos. Acuérdense las palabras que les he dicho. Una es exégesis. ¿Qué dijimos que es la exégesis? Que tomas de la Biblia y la sacas para dársela a la iglesia. Pero hay otra cosa que es eisegesis. La palabra eisegesis es que de ti quieras introducirle a la Biblia para que diga lo que tú quieres que diga. Debe de ser con fidelidad lo que exponemos de la palabra del Señor. Imagínense que yo quiero decir esto y esto así, ¿no? Entonces utilizo la eisegesis. ¿Qué hago? Busco un texto que se acople a lo que yo quiero decir. No, hermanos. Nosotros debemos de sacar la enseñanza de Cristo y así presentársela a la iglesia. Entonces, debemos de predicar o proclamar el Evangelio de Cristo con fidelidad, claridad y también con autoridad, hermanos. Si Dios nos elige es porque tenemos autoridad, pero no seamos autoritarios, hermano, cuando predicamos. No somos superiores a nadie porque estemos dando un mensaje. Porque al primero que exhortó Dios cuando dio un mensaje, ¿a quién fue? A nosotros. Debemos de estar bajo la dirección y la autoridad del Espíritu Santo para edificación de la iglesia y la salvación de los oyentes. ¿Ven que aquí tenemos un propósito? Un predicador es alguien que ha escogido Dios, pero que tiene que tener la firmeza, la valentía, la autoridad, pero también la humildad para presentar el Evangelio como la Biblia lo dice o el mensaje que se va a exponer. Segundo, hermanos, debemos de tener fundamentos bíblicos, y estos son los fundamentos bíblicos que tiene un predicador. Un predicador es un heraldo. ¿Qué es un heraldo, Ray? ¿Qué es un heraldo? Un periódico, ¿no? ¿Qué es un heraldo? Bueno, en la antigüedad eran los que anunciaban todas las cosas que el rey quería. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en la misma condición. Queremos expresar lo que el rey quiere que nosotros, nos ha dado esa bendición de expresar lo que quiere que escuche la audiencia, la iglesia. O sea, la definición de rey fue perfecta, puntualísima. Porque es esa misma postura la que nosotros debemos de expresar. Ya ven, hermanos, porque les decía yo la vez pasada, nos decía el apóstol, debemos de pasar por lo menos 8 horas preparando un bosquejo para nuestra predicación. Porque vamos a mandar el mensaje del rey para que la iglesia sea edificada, alimentada y bendecida. Y miren, hermano, este es precisamente, el predicador es como un heraldo, es aquel que comunica lo que su Señor quiere expresar. En el Nuevo Testamento la palabra keris, que significaba heraldo, mensajero, era precisamente el oficial del rey. Y ahí vemos en 1 de Timoteo 2:7, a ver, ¿quién trae su Biblia, hermanos? 1 de Timoteo 2:7 y 2 de Timoteo 1:11, ¿qué nos dice? A ver, por favor. Porque vamos a ver que así el predicador no habla de sí mismo, hermanos. Transmite fielmente el mensaje del rey sin alterarlo. Fíjense, hermanos, yo he escuchado, no a una, no a dos, no a tres, no a 4 iglesias, a varias iglesias que dicen, cuando nosotros, bueno, uno dice así, una vez escuché a John MacArthur, decía él, y entonces me di cuenta que la iglesia tenía que predicar de esa manera. Y nos empezamos a dar cuenta que con la predicación fiel de la palabra es como llegan las almas a la iglesia. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se explica fielmente la palabra del Señor a la iglesia comprende lo que escuchó
Y cuando se encuentra en una situación allá afuera, les dice, yo recibí esta enseñanza en mi iglesia de esto y esto y esto, y entendí esto y esto y esto, y empiezan a explicar todo lo que recibieron en la iglesia, y entonces la gente, ¡pum!, hermano, viene. Pero principalmente la iglesia debe de conocer lo que se está exponiendo. Por eso tenemos que tener el lenguaje sencillo y tenemos que explicar de una manera sencilla lo que Dios quiere que nosotros expongamos. ¿Qué dice 1 de Timoteo 2:7? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digno verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Ven? Para esto he sido puesto predicador y maestro, ahí ya dice él, a los gentiles. Así es entonces como Dios nos pone a nosotros, ¿como qué? Como maestros y como predicadores. Segunda de Timoteo 1:11, Lupita, por favor. Dice, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El mismo texto. Vuelve a repetirlo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el predicador no habla de sí mismo, sino que transmite fielmente el mensaje del Rey sin alterarlo. Ahora, hermanos, ya nosotros viendo en el fundamento bíblico cómo hemos sido constituidos y llamados por Dios, ¿como qué? Como heraldos, aquellos que llevamos el mensaje que Dios quiere que expongamos hacia la iglesia. También debemos de entender, hermanos, que la predicación es una proclamación. La predicación no es una charla motivacional, hermanos. Ahí perdemos tiempo. La predicación no es una charla motivacional, sino es la proclamación pública de lo que Dios ha hecho en Cristo hacia nosotros. Primera de Corintios 1:21, maestro, por favor. Romanos 10:14, Fabi, ¿qué dice? Predicar es proclamar, hermanos. Predicar es proclamar. Debemos de proclamar, hermano, lo que ha hecho Cristo en nosotros. Primera de Corintios 1:21, maestro. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la aventura de la predicación. Amén, ¿ve? ¿Ves, hermano? No por la sabiduría, por eso el predicador, la predicación no es una charla motivacional. Dios entonces no lo escogió o no predicó por la sabiduría, sino ¿por qué dijo, maestro? Sino ¿por qué dijo? Por la locura de la predicación del Evangelio. Romanos 10:14, Fabi. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así es. Entonces debemos nosotros de tener una explicación clara, hermanos, de lo que Dios hace en nosotros a través de su renovación, su transformación. Así es como nosotros debemos de ir preparando lo que exponemos delante de Dios. Ahora, hermanos, nosotros hemos sido llamados, pero también enviados. Y es que nadie puede ser predicador verdadero sin haber sido llamado y enviado por Dios. Fíjese lo que Dios nos está diciendo a todos nosotros, y a todos los demás que vaya Dios a preparar después. Que nosotros no podemos ser lo que seríamos si Dios no nos hubiese llamado y si Dios no nos hubiese enviado para lo que Él quiere que nosotros le sirvamos. Romanos 10:15, ahí tiene Romanos, ¿verdad, Fabi? ¿Qué dice el 15? Romanos 10:15. Es el mismo texto, sí, está bien. Entonces, el predicador, hermanos, no es un colaborador en la misión de Dios. Perdón, es un colaborador en la misión de Dios. Este es el llamado y el envío. Después, hermanos, fíjense que estamos tratando nosotros de entender
¿Qué virtudes nos ha dado Dios? ¿Y qué somos nosotros, hermano, delante de Dios que nos ha escogido de esta manera? Porque también debemos de entender la dimensión cristocéntrica. Como les mencionaba hace rato, Cristo, el centro del mensaje del predicador no es el mismo, sino Cristo crucificado y resucitado, hermano. Como lo habíamos dicho hace tiempo varias veces, el domingo no es el día del pastor, es el día de Cristo. Y entonces, hermanos, el predicador y el mensaje, el centro del mensaje no es el predicador, sino Cristo crucificado y resucitado. Y también, hermanos, tenemos la dimensión neumatológica, que es del Espíritu Santo. La eficacia de la predicación, lo vuelvo a repetir, depende del poder del Espíritu Santo y no a la elocuencia humana. No puede pertenecer a la elocuencia humana, sino a la dirección del Espíritu Santo. Él siempre nos va a estar guiando, nos va a estar guiando. Miren, de los que predicamos, de los que Dios nos ha permitido predicar, tenemos un bosquejo realizado. Ya estamos en la plena predicación. Y de repente Dios nos acuerda de algo, nos da un texto y lo exponemos. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Dios nos acuerda de algo y predicamos eso y damos un texto. Y nos da otro texto. Y así estamos porque el Espíritu Santo está en continuo movimiento mientras nosotros estamos en la exposición de la palabra de Dios. Siempre sucede así. Hasta en una clase, hermanos, así sucede. Hasta en una clase así sucede. Así que Dios entonces nos ha llamado, nos ha enviado. Estamos viendo las características del predicador, Nos ha llamado, nos ha enviado, quiere que tengamos dentro del centro de nuestro mensaje a Cristo y que dependamos totalmente del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de un predicador? Debe de tener una vocación divina, hermano, lo que ya habíamos dicho hace rato. El llamado de Dios no por ambición personal. No por ambición personal. Debe de tener un llamado de Dios. Es cuando el Señor, como nos pasó a la mayoría de nosotros, un día el Señor le dijo al siervo, ponlo a que comparta, ponlo a que predique. Un día dijo, las hermanas que prediquen en la femenil. Los jóvenes también una vez lo hicieron. Los varones también lo llevaron a hacer. No solamente, hermanos, es que sea una ocurrencia, sino que Dios estaba diciendo desde ese momento, motívalos, que crezcan, que se esfuercen, porque eso es una motivación. Poder predicar la palabra del Señor, al no ser sencilla, hermanos, es una motivación para todos nosotros. Debemos de tener siempre esa vocación divina. Debemos de tener también fidelidad bíblica. Predicar la palabra y no opiniones humanas. Aquí como que estamos repitiendo un poco, pero queremos que quede bien claro, hermano. El cristocentrismo, proclamando a Cristo como Señor y Salvador. La dependencia del Espíritu Santo. Orar, buscar unción y guía espiritual, porque estamos, hermano, dando un servicio a la iglesia. Predicar para edificar a la iglesia y alcanzar al mundo a través del testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros.